Ahí estamos grabando. Dale, Nacho. Genial. Bueno, ahí se ve bien, ¿verdad? Se ve la presentación, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Genial. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de Machine Learning 1. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el aprendizaje supervisado. Como ustedes seguramente sabrán de los videos y las cosas que estuvieron viendo en la parte más teórica, Machine Learning está dividido en dos grandes ramas. Una es el aprendizaje supervisado y la otra es el aprendizaje no supervisado. Las dos se caracterizan por recibir como un input, digamos, un set de datos con n filas y m columnas, como los que venían trabajando ustedes con Pandas o con Spark. Y la diferencia que tienen entre ellos es que, como estábamos hablando recién en el Kahoot, que el aprendizaje supervisado tiene el objetivo de crear un modelo que permita predecir un label. Es decir, el objetivo del aprendizaje supervisado es de las m columnas usar m-1 columnas para predecir esa otra columna. Es decir, vamos a tener variables predictoras, las m-1 columnas, y una variable objetivo que queremos predecir. En cambio, en el aprendizaje no supervisado, como vamos a ver después en algunas clases más adelante, por ejemplo, los métodos de clustering, nosotros tenemos ese set de datos y no tenemos una variable que queremos predecir o una columna que queremos predecir, sino que por ahí queremos entender mejor nuestros datos, sacar alguna información de esos datos. Por ejemplo, los algoritmos de clustering intentan agarrar todos esos datos, todas esas filas y todas esas columnas y agruparlas en pequeños grupos, pero sin un label a predecir, sin una variable objetivo. El label es sinónimo de variable objetivo o de target, digamos. Y acá hay una diferencia en el aprendizaje supervisado que dependiendo de si el label a predecir es numérico o es categórico, usamos cosas distintas. Si el label a predecir es numérico, vamos a usar algoritmos de regresión, y si el label a predecir es categórico, vamos a usar algoritmos de clasificación o de categorización, es un sinónimo eso. Por ejemplo, si tuviésemos que predecir la duración de un vuelo o un precio, o si tuviésemos que predecir una edad de una persona, usaríamos un algoritmo de regresión. Y en cambio, si tenemos clases que queremos predecir en particular, por ejemplo, no sé si un paciente está sano o enfermo, si tenemos operaciones financieras y las queremos clasificar en fraudulentas o no fraudulentas, para eso usamos clasificación. En esos casos sería clasificación binaria porque tenemos dos clases, pero si tuviésemos más clases, utilizaríamos clasificación multilabel. Por ejemplo, si tuviésemos un dataset con un montón de canciones y quisiéramos predecir el género de esa canción, utilizaríamos también métodos de clasificación para clasificar en los diferentes géneros que tenemos. Algo importante a destacar es que este set de datos que tenemos con estas m columnas que recibimos, no necesariamente tenemos que, así como llegan esas columnas, meterlas directamente en nuestro modelo, sino que vamos a hacer varios cambios seguramente. Ya vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si una de esas columnas no tiene datos numéricos, tiene, por ejemplo, strings, tiene texto, ¿sí? Vamos a tener una clase en particular para ver qué hacer con esos casos, por ejemplo, ¿no? Cómo transformar, porque nuestros modelos en general trabajan con números. Muchos de ellos se resuelven, por ejemplo, con, no sé, el método de cuadrados mínimos o algunos métodos estadísticos que no entienden nada con texto. Entonces, para eso necesitamos transformar las columnas que tienen texto a una columna numérica. O, por ejemplo, podría llegar a pasar de aplicarle alguna transformación a esa columna. Imagínense, por ejemplo, que tenemos una columna que representa los días de la semana. Entonces, alguien decidió, quien creó ese dataset, decidió representar los días de la semana con números entre el 0 y el 6, ¿no? Y bueno, eso sería un problema quizás, porque un modelo podría llegar a aprender que entonces el lunes está más cerca del jueves que del domingo. Entonces, por ahí en esa columna tendríamos que aplicar una transformación trigonométrica a esos números para así respetar digamos, ese estilo cíclico que tiene la variable. Después vamos a ver, por ejemplo, el caso de KNN, que por ahí tenemos que escalar los datos. Si tenemos columnas con una escala muy chica y otras columnas con una escala muy grande, entonces por ahí nos conviene escalarlos y aplicar alguna transformación, ¿sí? Normalizarlos en este caso, para que el modelo funcione mejor y las distancias, este modelo que trabaja con distancias ande mejor, ¿sí? Entonces, lo importante que se lleven de esto es que las columnas que recibimos con ese dataset no están fijas y las podemos modificar. Es más, podemos crear nuevas columnas, combinaciones de columnas, ¿sí? Pero eso es importante a entender. Bien, una vez que nosotros tenemos nuestro set de datos y lo transformamos y ya lo tenemos listo como lo vamos a querer usar con todas nuestras variables, nosotros necesitamos de alguna forma, una vez que entrenamos nuestro modelo, entender y darnos cuenta
cuán bueno es el modelo que estamos haciendo, ¿sí? Si el modelo sirve o no sirve para el objetivo que tenemos, que es predecir esa variable objetivo. Entonces, para eso, antes de empezar a entrenar nuestro modelo, vamos a hacer una división del set de datos. Entonces, nos vamos a quedar siempre con estos tres sets de datos. Vamos a tener un set de entrenamiento, un train set, que se usa para entrenar los diferentes modelos, un set de validación, validation set, que se usa para medir la performance de los diferentes modelos con los que vamos a entrenar, y después vamos a tener un set de testeo, un test set, que se usa para medir la performance del modelo final. Ustedes seguramente en el trabajo práctico van a tener que entrenar diferentes modelos. Entonces, para que cada uno de esos modelos que tienen que entrenar aprenda, vamos a usar el train set. Después, para comparar los modelos que vamos probando, ¿sí? Ya sea diferentes modelos entre sí o un mismo modelo con diferentes parámetros que por ahí tenemos que ir probando, vamos a usar el validation set. Y nos vamos a quedar seguramente con el que tenga el mejor score en el validation set. Y una vez que ya definimos cuál es nuestro modelo final listo, ya está perfecto, vamos a usar el set de testeo para medir una performance final y esa es la que por ahí podemos reportar después. Generalmente nos quedamos con un 80% para el set de los datos iniciales, para el set de entrenamiento, y un 10 y un 10 para el set de validación y el set de testeo. Pero podríamos usar un 70, un 15 y un 15, algo por ahí. Está claro que siempre el set de entrenamiento tiene que ser el que más datos tenga, el mayor porcentaje va a tener. Bien, eh, ¿cómo hacemos esta división? Esta división la podemos hacer al azar, ¿sí? Obtener un 80% de los datos al azar para el set de entrenamiento, un 10 al azar para validación y un 10 para testeo al azar. Pero hay algunos casos en los que no podemos hacerlo al azar, como vieron recién en el Kahoot y la mayoría respondió bien. Si tenemos alguna variable que depende del tiempo, para no caer en lo que es time traveling, como habrán visto en la teórica, necesitamos respetar el orden temporal de esas variables, de esas filas. Entonces no podemos dividir al azar y tenemos que respetar el orden. Eso es para que el modelo no aprenda, no trabaje y no aprenda y entrene con datos que son del futuro, digamos. Puede llevar a que el modelo entienda algunas cosas o algunas combinaciones que no son las correctas y lo que pasa en la realidad. Bien, una vez que ya tenemos nuestro set de datos divididos, lo que tenemos que hacer es la parte de la búsqueda de hiperparámetros, ¿sí? Ustedes saben, como vimos también en el Kahoot, tenemos parámetros y tenemos hiperparámetros en nuestros modelos, ¿sí? Los parámetros son los que el modelo define el momento del entrenamiento y los hiperparámetros son los que nosotros le tenemos que setear al modelo para que pueda ejecutarse. Por ejemplo, en KNN un hiperparámetro sería el valor de K, la cantidad de vecinos que vamos a utilizar. Entonces, esos valores, esos hiperparámetros que nosotros tenemos que definirle al modelo, muchas veces nosotros no sabemos cuál es el indicado o cuál es el que mejor resultado nos va a dar. Entonces, para eso vamos a hacer un procedimiento de optimización en el que vamos a buscar la mejor combinación de todos los hiperparámetros que tenemos en ese modelo. Para eso, entonces, para cada hiperparámetro que tenemos que definir un conjunto posible de valores que nos interesa probar. Por ejemplo, para el hiperparámetro K en KNN podemos decir, bueno, queremos probar con K igual a 3, K igual a 5, K igual a 7 y K igual a 9, por ejemplo. Y después tenemos dos enfoques posibles. Eso lo hacemos para cada hiperparámetro. Y después tenemos dos enfoques posibles para encontrar esta mejor combinación. Un enfoque es el grid search, que es probar cada combinación posible y elegir la que obtenga la mejor métrica. Y después, por otro lado, por ejemplo, tenemos el random search, que implica probar cada combinaciones aleatorias y elegir la que obtenga la mejor métrica. A ver, ya estuvimos hablando, a ver, hay una consulta creo, pero quería preguntarles quién me puede decir. Sí, Bautista, te escucho. Una pregunta, Sí, me perdí ahí en la parte que explicaste la diferencia entre los hiperparámetros y los parámetros normales. sí. La diferencia es que los hiperparámetros son los que el modelo necesita como input para poder arrancar y se los damos nosotros, esos hiperparámetros. Los parámetros eh, son variables que después definen nuestro modelo solo, digamos, lo hace solo, el momento de entrenar. Por ejemplo, en la regresión lineal, ahora lo vamos a ver en un ratito, pero el modelo tiene que definir unos coeficientes. Eso no es que se lo damos nosotros como input al modelo, sino que lo define después el modelo. El modelo busca los mejores valores para esos parámetros. En cambio, los hiperparámetros son los que necesitamos pasarle al modelo desde el comienzo para que empiece a ejecutarse. No sé si se explicó bien eso. ¿Se entendió ahí? Sí, yo en el video lo que había entendido era como que el hiperparámetro era como un peso que se le daba por si había mucho más de un caso que del otro, algo así.
Un peso, bueno, puede ser que, depende del modelo, puede ser que algún modelo tenga un hiperparámetro que tenga que ver con pesos o con darle mayor importancia a Claro, alguna cosa, pero ahora igual cuando veamos los modelos, por ahí se ve mejor esa dale, diferencia. Si querés, dale, hacemos esa pausa y te muestro bien cuáles serían los parámetros y los perfecto. hiperparámetros. Muchas gracias. No, de nada. Y bueno, le querías preguntar entonces, ¿quién me puede decir cosas que estén, o ventajas y desventajas de estos dos enfoques posibles para buscar hiperparámetros? ¿Cuál sería una ventaja de Grid Search? ¿Y cuál sería una desventaja de Grid Search? Una pista sería que la ventaja de uno es la desventaja del otro y viceversa, ¿no? ¿A alguien se le ocurre? Y el problema para mí es que Grid Search, por ejemplo, o sea, dentro de lo que vos querés probar lo vas a encontrar, pero bueno, tiene ventaja el tiempo, obviamente. Exacto. Y en cambio en Random Search nosotros podemos definir el tiempo que queremos destinarle a esta búsqueda, pero no vamos a encontrar la mejor combinación posible. O tal vez sí, no sabemos. Vamos a encontrar un óptimo local, un óptimo entre las combinaciones que probamos, que no necesariamente es el óptimo global, el óptimo de todas las combinaciones que había para probar, ¿sí? Claro, exactamente, tarda mucho. El grid search tarda mucho. En cambio, en el random search nosotros podemos definir cuánto tiempo queremos destinarle a esta búsqueda. ¿Sí? Podemos decir, bueno, vamos a buscar 10 combinaciones y listo. Y por ahí había 100 combinaciones posibles y buscamos 10 nada más. Bien, estos métodos que cuando lo hagamos ahora en la práctica ya están implementados por algunas librerías de Python, generalmente utilizan lo que es scaffold cross validation, que es que nosotros le pasamos a estos métodos, grid search y a random search, le pasamos nuestros datos de entrenamiento. Y lo que hace el modelo, perdón, estos enfoques, estos algoritmos de búsqueda, es dividir a ese set de entrenamiento en k particiones, y lo que hace es, por ejemplo, si lo divido en k igual a 10 particiones, entrena con 9 particiones y utiliza esa décima partición para testear. Y después va probando con otras 9 y deja otra para testear y así hasta que cubre todas las particiones. Es un enfoque posible para tratar de evitar el overfitting. Bien, con respecto al underfitting y al overfitting, como decía recién, estos son problemas que nos pueden surgir una vez que tenemos nuestro modelo entrenado. El underfitting tiene que ver con que el modelo no es lo suficientemente complejo para capturar patrones presentes en los datos de entrenamiento. Y los síntomas son un error de entrenamiento alto y un error de validación alto. Es decir, el modelo es bastante simple que no logra ni siquiera aprender los datos de entrenamiento. Por eso tenemos un error de entrenamiento alto. Y si ni siquiera logra entender bien los datos de entrenamiento, va a ser imposible que a datos nuevos, que son los datos de validación, los aprenda bien y tenga un error bajo. Entonces, cuando tenemos un error de entrenamiento alto y un error de validación alto, es un síntoma de underfitting. Y se soluciona generalmente cambiando un modelo más complejo, ya sea complejizando algún hiperparámetro del modelo o cambiando de modelo directamente, ¿sí? Por ahí si estoy usando regresión lineal, por ahí tengo que pasar a otro tipo de método de regresión, no sé, por ejemplo, usar un KNN para regresión, ¿sí? O algún otro método. En cambio, el overfitting es cuando el modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y no generaliza bien a nuevos datos. Básicamente el modelo se está aprendiendo los datos de entrenamiento, entonces cuando le llega después un nuevo dato, no logra predecirlo bien. Entonces los síntomas son un error de entrenamiento bajo, porque se aprendió prácticamente los datos de entrenamiento, pero tiene un error de validación alto. Es decir, cuando le llegan nuevos datos que no usó para aprender, le anda muy mal el modelo, tiene una performance muy mala. Y se puede solucionar cambiando un modelo más simple o consiguiendo más datos. Entonces acá tenemos estos gráficos que son bastante comunes, tanto para clasificación como para regresión, los tres casos posibles, ¿no? Overfitting, un right fit, que sería un fit correcto, y un underfitting, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el caso de la clasificación, imagínense que este es nuestro set de entrenamiento. Entonces tenemos dos clases, las azules o celestitas y las naranjas o amarillas. Y lo que tenemos que hacer es clasificar, si este es nuestro set de entrenamiento. Entonces un caso de overfitting es por ejemplo, esta curva que está acá, que separa de forma excelente, 100% de precisión tiene, ¿no? Separa al set de entrenamiento de forma excelente, pero después si le llegaran nuevos datos, este no es el patrón que tiene nuestras clases. No logra comprender bien el patrón. El patrón es algo más bien así, es una curva de este estilo. Está bien, en esta curva de este estilo, los datos de entrenamiento no todos los clasifica bien, pero podemos decir que en su mayoría, en el caso general, va a clasificar de forma correcta. Y este es un caso de underfitting. Tenemos una recta que no logra tampoco captar bien el patrón que llevan estos datos.
Algo parecido pasa con la regresión, ¿sí? Acá tenemos una curva que ajusta casi perfecto todos los datos de entrenamiento. En este caso tenemos una curva que sigue el patrón o la tendencia que tienen los datos, y acá tenemos una recta que es bastante pobre, digamos, para encontrar esa tendencia que tienen los datos. Sí, Sebastián. Sí, tenía una duda tipo, por ejemplo, si, no sé si es media tonta, pero si Sí, vos no hay problema. querés, eh, por ejemplo, si vos tenés un set de datos y vos querés que la métrica de precisión sea la más óptima posible, o sea, que sea 1, ¿se podría overfitear a propósito el modelo o estaría mal también? Claro, o sea, si vos overfiteás el modelo, vas a tener seguramente, no sé si 1, pero casi 1 como métrica de entrenamiento. Pero esa métrica de entrenamiento no te sirve para nada, porque la idea del modelo, ¿cuál es? La idea del modelo es entrenarlo con datos que ya tenemos, los datos de entrenamiento, y después la idea es usarlo para nuevas observaciones. Y si a vos tu modelo anda muy bien para los datos de entrenamiento, pero después cuando le llega una nueva observación anda mal y no logra predecir bien, no te sirve de nada ese modelo. Porque Ok, la idea del modelo es poder predecir cosas nuevas, ¿sí? ok, perfecto, gracias. O sea, el caso ideal sería tener un 1 en el de métrica de set de entrenamiento y un 1 también en el set de validación o de testeo. Sería como un supermodelo perfecto que siempre predice bien. Pero por lo general, ya si llegás a un valor muy alto en el set de entrenamiento como métrica, y es posible entonces que estés en un caso de overfitting y que el modelo se haya aprendido todos los datos de entrenamiento perfecto, y después cuando llega un dato nuevo le va a pasar algo así, ¿ves? Por ejemplo, imagínate este caso de acá, ¿no? Acá tiene como métrica 1, ¿sí? Fíjate que siempre clasifica bien en el caso de acá arriba a la izquierda. Pero ¿qué pasa? Después le va a llegar un dato, no sé, por ejemplo, acá le va a llegar un puntito acá, ¿no? Este que está amarillo acá, y usando este modelo te va a decir que se lo clasificaría como naranja. Y todos nos damos cuenta que un punto que está acá, lo más lógico sería clasificarlo como celeste. Entonces, no tendría mucho sentido forzar a que tu set de entrenamiento tenga una métrica ideal, porque no te sirve de nada eso si vos después querés predecir nuevos datos. ¿Ok? Ok, se entendió perfecto, gracias. Bárbaro. Bien. Vamos a pasar ahora entonces a hablar un poco de algunos de estos modelos que teníamos para la clase de hoy. Vamos a empezar con el modelo de regresión lineal, que es el modelo más sencillo de regresión. Este modelo, entonces, vamos a entender un poco el problema que queremos resolver. Nosotros tenemos una variable i que queremos predecir, una variable objetivo, el label que queríamos predecir, ese target. Y después tenemos una serie de otras p variables, ¿sí? x1, x2, xp. Por ejemplo, imagínense que nosotros queremos predecir como i el nivel de glucosa en sangre de una persona. Y tenemos otras p variables, x1, x2, xp, que nos van a intentar ayudar a predecir esta variable i. Por ejemplo, no sé, podríamos llegar a tener, no sé, la cantidad de dulces que comió esta persona en el último mes. O podríamos llegar a tener la cantidad de veces que esta persona hace ejercicio por semana. No sé, un montón de variables que podemos medir, que podemos observar, que nos van a intentar ayudar a predecir esta variable i. Entonces, el objetivo de esta regresión lineal es encontrar una relación entre la variable dependiente i y las otras p variables. Queremos expresar a la variable dependiente i en función del resto de las variables. Entonces, esto es bastante intuitivo, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Imagínense, si tenemos n observaciones, podemos decir, por ejemplo, que si tomamos el ejemplo ese que decía de la glucosa en sangre, podríamos llegar a decir, el nivel de glucosa en sangre del paciente i, ¿sí? Este y sub i, es igual a la cantidad de dulces, por ejemplo, que esa persona comió en el último mes por este coeficiente beta sub 1 más la cantidad de veces que esa persona hace ejercicio por semana por otro coeficiente beta sub 2 y así hasta el beta sub p. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que podemos explicar al nivel de glucosa en sangre en base a todas estas observaciones que hicimos, multiplicadas por algún parámetro, algún coeficiente que queremos optimizar, ¿sí? Entonces, el modelo que va a hacer, va a intentar encontrar cuáles son los mejores valores para estos beta, para poder explicar de mejor manera, para poder predecir de la mejor manera a esta variable i. Y acá le agregamos un epsilon sub i, que este epsilon sub i representa el error aleatorio, ¿sí? Nosotros generalmente, salvo que en el caso ideal, pero no vamos a predecir con una precisión exacta. Entonces, este epsilon sub i lo que representa es que el nivel de glucosa en sangre está explicado por estas variables que están acá, pero puede que haya algo que no esté explicado por estas variables, ¿sí? Puede ser que nos esté faltando observar alguna variable,
que no la pusimos, que no la tomamos en cuenta, o puede ser que tenga errores de medición, por ahí medí mal estas variables, entonces este error lo incluye, ¿sí? Entonces, este modelo es bastante sencillo, ¿sí? Intenta explicar a la variable como una combinación lineal de las otras variables. La variable dependiente en función de las otras variables que tenemos para predecir, multiplicadas por coeficientes beta. Esto mismo lo tenemos para cada una de nuestras observaciones, de nuestras n observaciones, ¿sí? Para todo i desde 1 hasta n. Entonces, esto lo podríamos expresar de forma matricial de esta forma, ¿sí? Podríamos tener este vector i con todos los, por ejemplo, si estamos con el caso de la glucosa en sangre, con la glucosa en sangre para todos los pacientes desde el 1 hasta el n. Podemos tener el vector de los coeficientes beta sub 0 hasta beta sub p, todos los errores para todos los pacientes, por ejemplo, y tenemos esta matriz que se llama matriz de diseño, y podemos expresar el modelo de esta forma, ¿sí? El vector i es igual a la matriz x por el vector beta más el vector epsilon. Entonces, básicamente, lo que queremos hacer es encontrar el valor óptimo de este beta. Y para eso se estiman estos coeficientes utilizando cuadrados mínimos y se llega a esta expresión que está acá, ¿sí? No vamos a desarrollar cómo se llega a eso, pero se me tienen que creer que se llega a esta expresión que está acá, ¿sí? De todas formas, esto igual no es algo que lo van a tener que hacer ustedes a mano. En los modelos que tenemos, en las librerías que vamos a usar en Python, esto ya está implementado. Pero está bueno que más o menos entiendan de dónde sale y que no es magia, digamos. Bien. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de KNN, de K vecinos más cercanos. Primero, me gustaría decir que esto es un modelo que sirve tanto para clasificación como para regresión. Ahora vamos a ver en qué se diferencian o en qué parte del algoritmo cambias según qué caso es. Pero es importante entender eso, ¿sí? Este modelo básicamente funciona de esta forma. Al llegar a una nueva observación, se encuentran los K-puntos del set de entrenamiento más cercanos y se los usa para predecir. Es bastante intuitivo este método, ¿sí? Bien, además se pueden utilizar pesos para darle mayor preponderancia a los vecinos más cercanos. Por ejemplo, podríamos decir, imagínense que vamos a usar los 10 vecinos más cercanos para predecir. Bueno, pero por ahí yo quiero que en la predicción que yo haga, el vecino que está justo más cercano, el más cercano de todos, tenga un mayor peso, le dé mayor peso a mi predicción que el 10º vecino, ¿sí? Más cercano. Y después, bueno, como había dicho hace un rato, a veces conviene normalizar los datos para que todas las variables tengan una escala similar y por lo tanto tengan el mismo peso en los cálculos de distancia. Eso es lo que vimos cuando vimos compresión. Probablemente sí. Probablemente hayan usado algo de los vecinos más cercanos en la parte de compresión, sí. Bien. Volviendo a esto de lo que decía de normalizar los datos, ¿qué pasa? Imagínense que tenemos una columna que tiene valores que van entre, no sé, 0 y 1, por ejemplo. Y de repente tenemos otra columna que tiene valores que van entre 0 y 1 millón. Entonces, en los cálculos de distancia puede llegar a pasar que esa columna que tiene valores entre 0 y 1 millón medio que opaque a la columna que tiene valores más chiquitos. Entonces, para eso lo que se puede hacer es normalizar los datos, ¿sí? Se le resta la media y se le divide por la desviación estándar, y así tenemos a todas las columnas con una escala similar, y entonces no hay ninguna que afecte más al cálculo del peso que otra, ¿sí? Bien. El algoritmo entonces de KNN es bastante sencillo. Lo que primero tenemos que hacer es calcular la distancia de la nueva observación que nos llega a cada uno de los puntos que se tienen en el set de entrenamiento, y así obtendríamos un vector de distancias. Después ordenaríamos ese vector de distancias de menor a mayor y seleccionaríamos los primeros K puntos de ese vector de distancias ordenado. Y acá es donde cambia según si es clasificación o regresión, ¿no? En el caso de la clasificación, tomamos los K vecinos más cercanos y podemos clasificar por voto de la mayoría. Imagínense que tomamos los 9 vecinos más cercanos, por ejemplo, y si de esos 9, 6 nos dan que es de la clase A y 3 nos dan que son de la clase B, entonces vamos a predecir por voto de la mayoría que la clase de la nueva observación es la clase A. Y en regresión, en cambio, tomamos esos K vecinos más cercanos y podemos obtener un promedio de los labels de esos vecinos más cercanos, ¿sí? Esa es la diferencia entre si es clasificación o si es regresión. A mí me gusta pensarlo esto de una forma sencilla, que sería, imagínense que queremos predecir, por ejemplo, volviendo al caso de la glucosa en sangre, queremos predecir, por ejemplo, si un paciente va a tener diabetes o no va a tener diabetes, en base al nivel de glucosa en sangre. Solamente eso. Vamos a hacer una predicción que es muy grosera, ¿no? Porque no podemos predecir si una persona va a tener o no diabetes por el nivel de glucosa en sangre, pero imagínense. Entonces, podríamos agarrar
todos nuestros pacientes del set de entrenamiento los podríamos poner en una recta, ¿sí? Que representaría el nivel de glucosa en sangre. Entonces, si ponemos en esa recta a cada uno de los pacientes que tenemos y pintamos de un color a los que son los que después tuvieron diabetes y de otro color a los que no tuvieron diabetes, entonces después el algoritmo ¿qué haría? Cuando a mí me llega un nuevo paciente, le mido el nivel de glucosa en sangre, lo pongo en la recta y me fijo cuáles son los pacientes más cercanos a ese nuevo paciente. Y dependiendo de las clases, es decir, dependiendo si esos pacientes los más cercanos tuvieron o no diabetes, puedo clasificar a ese nuevo paciente que me llega. Ahora, este método, este algoritmo, hace eso mismo, pero con n dimensiones, ¿sí? En este caso teníamos solo una variable que nos ayudaba a predecir, pero imagínense que tuviésemos dos, entonces ahí ya sería un plano, tendríamos que buscar distancias en un plano, buscar distancias en una recta es muy sencillo, pero en un plano ya tendremos que usar alguna métrica de distancia, por ejemplo la distancia euclídea. Después también este método lo puede hacer este algoritmo lo puede hacer en 3 dimensiones, en 4, en 5. La diferencia es que no lo vamos a poder graficar y no va a ser tan intuitivo, ¿sí? Pero me gusta pensarlo en una dimensión porque es bastante sencillo de entender. Bien, en este caso los parámetros que se pueden optimizar, esto en realidad está mal, esto es un error, tendría que ser hiperparámetros, acá es lo que habíamos hablado hace un ratito, ¿sí? Estos son los hiperparámetros que se pueden optimizar. En este caso tenemos K, que es la cantidad de vecinos a utilizar, y después tenemos la métrica de distancia y el algoritmo de peso, si es que queremos usarlo. Entonces acá viene la diferencia, ¿no? Acá me gustaría marcarlo. Estos son los hiperparámetros. ¿Por qué? Porque nuestro algoritmo los necesita que nosotros se los pasemos como input antes de que empiece a entrenar. Nosotros le tenemos que decir al algoritmo cuál es el valor de K a utilizar. No es que el algoritmo después obtiene ese valor de K optimizándolo o haciendo algún cálculo, sino que nosotros se lo tenemos que pasar desde la parte previa, o sea, desde a priori se lo tenemos que pasar. En cambio, si recuerdan, en la parte de regresión lineal, estos beta que están acá, estos coeficientes, son parámetros estos. ¿Por qué? Porque son valores que tiene que determinar el modelo, pero los determina el modelo solo. No es que yo se los tengo que pasar de entrada. No es que yo le tengo que decir al modelo antes de empezar la regresión, le tengo que decir, mira, beta sub 0 va a ser tal, beta sub 1 va a ser tal otro, beta sub p va a ser tal otra cosa. No, esto lo hace el modelo el modelo consiste en esto justamente, en obtener estos valores, estos parámetros. En cambio, los hiperparámetros son estos valores que necesita el modelo que se los pasemos antes. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a eso? Bárbaro. Seguimos entonces. Después, bueno, el último modelo que teníamos para la clase de hoy es la parte de regresión logística. Entonces, este método de regresión logística es un método de clasificación, es importante decirlo, no es para regresión. Si bien el nombre dice regresión logística, no es un método de regresión, sino que es un método de clasificación. ¿Y la idea cuál es? A alguien se le ocurrió y dijo, bueno, imagínense que tenemos que hacer una clasificación binaria, tenemos que clasificar entre dos clases, clase A y clase B. Entonces alguien dijo, bueno, ¿por qué no modelamos la probabilidad de que una nueva observación pertenezca a una determinada clase? Entonces ahí ya estaríamos haciendo una predicción de algo que es numérico. Entonces ahí podemos usarla en una regresión. De ahí es que viene el nombre de regresión, es que se está intentando predecir un valor numérico. ¿Cuál es el valor numérico? La probabilidad de que una observación pertenezca a una categoría en particular. ¿Qué pasaba? Cuando se intentaba modelar este problema con una regresión lineal, como habíamos visto hace un ratito, se puede observar que los valores predichos no están entre 0 y 1. Entonces, yo estoy intentando predecir una probabilidad y de repente puedo estar haciendo una predicción de, no sé, 1,5. Y eso no me sirve de nada, porque una probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, de ahí es que surge decir, bueno, intentemos hacer una regresión, pero que asegurándonos que el valor que nos da la regresión esté entre 0 y 1. Entonces, para eso se utilizó esta función logística que está acá. Esta función es una función que siempre toma valores entre 0 y 1. Entonces alguien dijo, bueno, ¿qué pasa si usamos este modelo de regresión lineal insertado, digamos, dentro de esta función logística? O sea, hacemos una regresión con pinta logística, digamos. Entonces, de ahí es que surge este modelo, ¿no? Que fíjense, toma la misma forma que una función logística y acá adentro, en el exponente, ¿sí? Tenemos lo mismo que teníamos en la regresión lineal. Esto nos asegura que nos va a dar siempre un valor entre 0 y 1. Entonces, acá este P, esta es la probabilidad de que la nueva observación I pertenezca a una clase 1, ¿sí? Dado, esto es una probabilidad condicional, X es igual a X, o sea, dado los X que tenemos, dado las variables que usamos para predecir. Entonces, en este caso, de vuelta, tenemos que encontrar los valores óptimos para estos parámetros, ¿sí? Estos beta sub 0, beta sub 1 y beta sub p. De vuelta, estos son parámetros, no son hiperparámetros. Esto los determina el modelo solo.
en el momento de su ejecución, en el momento de su entrenamiento. No se los tenemos que definir nosotros previo. Y para estimar estos parámetros, este método, este algoritmo utiliza el método de máxima verosimilitud, que se ve en la parte final de probabilidad estadística. Y en este caso, cuando se plantea el método de máxima verosimilitud, se tiene que resolver de forma numérica, con algún algoritmo numérico, ¿sí? Bien. Bueno, después vamos a hablar un poco de las métricas que tenemos, ¿sí? Habíamos dicho, estuvimos hablando bastante de, bueno, una vez que tenemos el modelo que lo hacemos entrenar, tenemos que ver si nuestra métrica para el set de entrenamiento es alta, para el set de validación es alta, teníamos que ver eso. Y bueno, vamos a ver ahora qué métricas podemos usar, ¿no? Para poder entender cuán bueno es nuestro modelo. Las métricas se dividen en el caso de regresión y en el caso de clasificación, usamos cosas distintas. Para la regresión, lo que vamos a usar son el error absoluto medio y el error cuadrático medio. Estas son las fórmulas de ambos errores y fíjense cómo funcionan, ¿no? Tenemos este y sub i, es el valor real para la observación i, ¿sí? Y este y sub i sombrero es la predicción que nosotros hicimos para esa fila, digamos, para esa observación. Entonces, el error absoluto medio, el mean absolute error, lo que hace es suma para todas las filas que tenemos el valor absoluto de esta diferencia y la promedia, ¿sí? En cambio, después el error cuadrático medio, en vez de sumar el valor absoluto, suma el cuadrado de esa diferencia entre lo predicho y lo real. ¿Qué cambia? Bueno, cambia que esto de alguna forma amplifica los errores grandes. Entonces, si el valor real, por ejemplo, era 10 y yo predije 25, va a sumar bastante al error. En cambio, si el valor era 9 y si el valor real era 10 y yo predije 9, no va a sumar tanto al error, ¿sí? Lo que intenta hacer acá es amplificar errores muy groseros. Bien. Y después tenemos los errores que vamos a usar para clasificación. Para eso primero vamos a hablar un poco de la matriz de confusión, que en el caso de clasificación binaria lo que es algo bastante sencillo y consiste en, una vez que nosotros hicimos las predicciones, armar esta matriz, ¿no? Esta tabla que tiene, acá tenemos los valores reales, cuando el valor real es 0, cuando el valor real es 1, el valor predicho es 0 y el valor predicho es 1. Entonces acá ponemos la cantidad que cae en cada categoría, es decir, acá vamos a poner la cantidad de observaciones cuyo valor real era 0 y yo predije correctamente como 0, son los verdaderos negativos, ¿sí? BN. Acá irían los que tienen valor real 1, pero yo predije como 0, los falsos negativos. Acá irían los que yo predije como 1, perdón, los que tienen valor real 0 y yo predije como 1, los falsos positivos, y acá van los que tienen valor real 1 y yo predije como 1, los verdaderos positivos. Entonces, en base a esta matriz podemos sacar diferentes métricas. Por ejemplo, tenemos el accuracy, que son los verdaderos negativos más los verdaderos positivos dividido n. Estos serían la cantidad de observaciones que yo predije de forma correcta, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Esta métrica puede servir, pero puede que en algunos casos sea un poco polémica o que no sirva tanto, porque imagínense lo siguiente. Imagínense que yo tengo un dataset, ¿sí? Con pacientes enfermos. Entonces tengo 100 pacientes, perdón, que pueden estar enfermos o sanos. Yo quiero clasificar si están enfermos o sanos. Entonces, imagínense que yo en mi dataset tengo 90 pacientes sanos y 10 pacientes enfermos. Entonces yo me creo un modelo y después le calculo la accuracy. Y la accuracy me da 0,9, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? Por ahí yo tengo un modelo que lo único que hace es predecir como sano. Entonces, si predice a todas las observaciones como sanas, yo estoy trabajando con este dataset que tiene 90 sanos y 10 enfermos, va a tener una accuracy de 0,9. Y uno podría decir, ah, mirá qué buen modelo que es. Pero claro, es buen modelo porque la mayoría de mis datos son pacientes sanos y mi modelo siempre predice como sano, ¿sí? Y nunca está haciendo una predicción de alguien enfermo. Entonces ese modelo no sirve para nada porque yo estoy intentando predecir cuando un paciente va a estar enfermo o no, ¿sí? Entonces para eso tenemos algunas otras métricas, por ejemplo la sensibilidad. La sensibilidad implica a lo que hace es divide a los verdaderos positivos, ¿sí? Por los verdaderos positivos más los falsos negativos. Es decir, agarra y lo que hace es agarra los verdaderos positivos, los que yo predije como 1, como enfermos, y que verdaderamente estaban enfermos, y los divide por los que por todos los enfermos que había, ¿sí? Entonces esta métrica nos indica, por ejemplo, la capacidad que tiene nuestro modelo para detectar pacientes enfermos, ¿sí? Entonces, por ahí yo quisiera, en un modelo de este tipo, por ahí me convendría optimizar la sensibilidad y no la accuracy, ¿sí?
Después la especificidad es lo mismo, pero para la otra clase. Son los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Entonces, si la clase 0 representa a los pacientes sanos, entonces esta métrica indicaría la capacidad que tiene nuestro modelo para encontrar y detectar a los pacientes que están sanos. Y después tenemos la precisión, que bueno, son los verdaderos positivos más dividido los verdaderos positivos más los falsos positivos. Y bueno, esta es otra de las métricas que tenemos posibles, pero bueno, son algunas de las que hay usando la matriz de confusión. Pero después tenemos otra métrica que es el área bajo la curva ROC, ¿sí? Vamos a entender un poco, explicar un poco qué es esta curva ROC. Esta curva lo que hace es graficar sobre el eje horizontal, grafica 1 menos la especificidad, ¿sí? La especificidad era esta métrica que estaba acá. Sobre el eje vertical, grafica la sensibilidad. Entonces, lo que hace esto es, para diferentes umbrales de clasificación, grafica cuánto vale 1 menos la especificidad y la sensibilidad. ¿Qué son estos umbrales de clasificación que yo dije recién? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una regresión logística, estamos prediciendo la probabilidad de que una clase pertenezca a una categoría. Y después, bárbaro, nosotros obtenemos la probabilidad, obtenemos la predicción de la probabilidad, pero después tenemos que clasificar. ¿Cómo hacemos para clasificar? Bueno, alguien podría decir, si la probabilidad de que tu paciente pertenezca a la clase enfermos es mayor que 0,5, entonces clasificarla como enfermo. Pero alguien podría decir, no, mira, a mí me gustaría que en vez de que sea con probabilidad mayor a 0,5, sea mayor a 0,4. Entonces tenemos diferentes umbrales, podemos ir moviendo ese umbral, ¿sí? Entonces lo que grafica esto es para esos diferentes umbrales que van del 0 al 1, son estos valores que están acá, grafica la sensibilidad y 1 menos la especificidad. Entonces, observen que si estoy en este punto de acá arriba, ¿sí? En el punto 0, 1, tengo como falsos negativos 0 y como falsos positivos 0. Si ustedes agarran la fórmula, se van a dar cuenta que en este punto los falsos negativos y los falsos positivos valen 0. Es decir, acá estoy en el punto ideal. Acá tengo un clasificador ideal, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que cuanto mayor sea el área bajo esta curva, mejor va a ser mi modelo. Por otro lado, si estoy acá en esta punta de acá, 1, 0, voy a tener como verdaderos negativos igual a 0 y verdaderos positivos igual a 0. Es decir, estoy prediciendo todo mal. Pero eso no es tan malo, porque eso implicaría que yo, si doy vuelta a todas las clasificaciones que hago, voy a estar haciendo una buena predicción. Lo que está muy mal es cuando mi curva está muy cerca de esta diagonal, ¿sí? Porque eso implicaría que nuestro modelo es como tirar una moneda al aire, ¿sí? No se puede decidir, no sirve de nada ese modelo, ¿sí? En el caso de la punta acá abajo, mi modelo es tan malo que es bueno, ¿sí? Es decir, si yo siempre predigo mal, bueno, simplemente es darme cuenta que estoy siempre prediciendo mal y cambiar esa predicción al revés, ¿sí? Entonces, esta métrica lo que hace es determina el área bajo la curva ROC y dependiendo cuanto más cerca de 1 está el área bajo la curva, mejor va a ser mi modelo de clasificación. Es una métrica que intenta, como ven, mezclar un poco diferentes métricas que vimos antes, ¿no? La sensibilidad, la especificidad, es como una métrica un poco más compleja y suele ser bastante común en los algoritmos de clasificación. Bien, ¿alguna consulta de todo esto hasta ahora? Si no pasamos directo ya a la parte práctica. Bueno, bárbaro. Muy claro todo. Muy bueno. Está bueno Genial. eso último, el comentario ese que a veces los modelos son tan malos que son buenos. Eso, Claro, muy bueno. Es como el amigo que vos sabés que le tenés que pedir una recomendación, pero después tenés que hacer lo contrario. exacto, sí. Sí, es como ese acompañante que va en el auto y siempre te dice mal, te dice, tenés que hablar a la derecha, Claro, a la izquierda, claro. pero te sirve porque ya sabés que tenés que hacer lo contrario. Exactamente. Sí, después la BPT esta la comparto ahí por Slack y también el collab que vamos a usar ahora. Bien, vamos a ver entonces ahora una parte más práctica, que esto les va a interesar porque seguramente es lo que vamos a usar para el trabajo práctico. Bien, para esta parte de Machine Learning vamos a usar esta librería que se llama sklearn, que es una librería de Python que implementa un montón de estos modelos, implementa las métricas, implementa varias cosas que ahora vamos a ir viendo. Así que bueno, acá me importo esta librería para hacer gráficos, me importo pandas y me importo de esta librería de sklearn, me importo este dataset que es de casas en California.
¿sí? Ahora vamos a ver bien los datos que trae, ¿sí? Acá lo convierto a data frame. Y fíjense, este dataset está sacado del censo de Estados Unidos de 1990. ¿Se puede agrandar? Sí. ¿Se ve mejor ahí? Bárbaro. Bien, acá lo único que hice entonces es traerme ese dataset que lo está disponible en esta librería, me lo traigo y lo convierto a data frame, ¿sí? Y bueno, acá tenemos un poco el data frame. Fíjense, tenemos 20.600 filas y tenemos 9 columnas. Este data frame tiene información sobre manzanas en California, manzanas de casas en California. Y lo que vamos a usar es este dataset para predecir el valor medio, creo que es el valor de la mediana igual, de las casas en esa manzana, digamos. Entonces podemos pensar que cada una de estas filas es una manzana. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el ingreso promedio de las personas que viven en esa manzana. Esto está medido creo que en decenas de miles de dólares, no estoy seguro, pero está normalizado, digamos. Acá tenemos, creo que es el valor promedio de la edad de las casas, la cantidad promedio de habitaciones, la cantidad promedio de dormitorios, la cantidad de gente que vive en esa manzana, la latitud, la longitud, bueno, algunas otras métricas más, algunas otras observaciones, y vamos a querer predecir este valor de las casas, que también esto está medido, no sé si en cientos de miles de dólares o está, digamos, esto está normalizado, está escalado, ¿sí? Bien, acá hay una explicación, si después tienen ganas de entrar y ver un poco mejor, acá tiene una explicación del dataset, ¿sí? Vamos a hacer algunos gráficos como para entender un poco esta variable que queremos predecir. Fíjense esto, ¿no? Esto es algo que seguramente van a tener que hacer en el trabajo práctico. Les saco un poquito de zoom para que se vea un poco mejor el gráfico, ¿sí? Acá lo que hice es grafiqué la latitud y la longitud, por ejemplo, dos de las variables que tenemos para predecir. Y entonces están todos los puntitos, todas las casas, todas las manzanas graficadas acá. Fíjense que cuanto más amarillo sea el punto, la casa o las manzanas valen más, son más caras, y cuanto más azul sea, son más baratas, ¿sí? Entonces, la idea de estos gráficos que ustedes van a tener que hacer para el trabajo práctico es intentar ya con este gráfico un poco de alguna forma predecir esa variable objetivo. Fíjense, si yo solo tuviese esto, solo tuviese la latitud y la longitud y quisiera predecir el valor de una casa, y bueno, esto ya me da una idea, ¿no? Porque una casa que esté por acá arriba y yo seguramente la voy a predecir con un valor bastante bajo, un valor de un precio bastante bajo. En cambio, una casa que esté por acá y seguramente la voy a predecir con un valor bastante alto. Esto sirve para entender un poco la variable objetivo y ya para ir, digamos, realizando, esto podría ser un modelo de Machine Learning muy básico, ¿sí? Que ya me permite hacer predicciones. Y después, bueno, podemos constatar con datos de la realidad, que tal vez en esta zona hay un centro comercial, tal vez en esta zona hay no sé, alguna parte más, alguna ciudad o algo que hace que los valores de las casas sean más altos, pero no nos importa eso. Bien, acá tenemos otro gráfico que muestra la relación entre el income y el valor de las casas. Fíjense, de vuelta, que esto nos permite ya de a poco empezar a entender esta variable objetivo. Si nos damos cuenta, tenemos acá como una especie de tendencia lineal. A medida que aumenta el income, aumenta el valor de las casas, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos entonces ahora a pasar a la parte de separar nuestra variable que queremos predecir, ¿sí? Nosotros vamos a tener que tener, por una parte, este x, que son todas las variables, salvo esa novena variable que es el valor de las casas, y en y nos vamos a dejar el valor de las casas. Entonces acá tenemos de vuelta todas las filas y nos quedamos con 8 columnas, salvo la que queremos predecir, ¿sí? Bien, y ahora vamos a hacer la división en train y validation. Para eso, con sklearn ya está implementado esta función train test split, que lo que hace es hacer una división aleatoria del dataset, ¿sí? Entonces yo le paso acá los datos, la matriz X, digamos, el data frame X, le paso la variable objetivo, después le paso qué porcentaje quiero, qué proporción quiero que me deje para la parte de test, en este caso 0,2, un 20%, y esto es muy importante, le paso una semilla aleatoria, ¿sí? Eso es algo que vamos a evaluar seguramente en el trabajo práctico y que tienen que hacer, que es que cada vez que ustedes realicen algo que involucre algún proceso aleatorio, tienen que agregarle una semilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes están haciendo un modelo, están
creando, no sé, para un paper, por ejemplo, algún modelo, están haciendo una investigación, obtienen un montón de datos, publican esas métricas, después publican el código, alguien va, lo intenta correr después y dice, no, a mí me está dando otra cosa, me está dando otro resultado. Alguien podría pensar que, por ejemplo, falsearon las métricas o falsearon los resultados. Entonces, para eso no, ustedes tienen que decirle, nosotros tenemos, esta fue la semilla que tomamos. Entonces, esto va a hacer que cada vez que se vuelva a correr este código, el aleatorio va a ser el mismo, digamos. Va a ser aleatorio, pero va a ser el mismo aleatorio, ¿sí? Bien, entonces acá quedó dividido en Una validation. Sí, pregunta. ¿Ahí a la sí, semilla le puedo poner el número que yo quiera? sí, sí, le puedes poner cualquier número. Ok, pero siempre el mismo, ok, listo. O sea, no tiene que ser siempre el mismo. Por ejemplo, ahora después vamos a hacer otra cosa que involucre también algo aleatorio, pues le puedo poner No, otra semilla, pero no, me refiero para obtener siempre ese DF, siempre claro, ese, por ejemplo. claro, exacto. Si yo ahora vuelvo a correr esto, si yo cierro el collab y vuelvo a correrlo, voy a Claro, obtener el mismo resultado, la misma división, digamos, perfecto. en train y en test. Acá yo dividí en train y en validation, no dividí en test porque no vale la pena para lo que vamos a hacer para esta clase, pero después seguramente en el trabajo práctico ustedes lo tengan que hacer. O sea, agarran la parte de validation y lo vuelven a dividir en validation y en test, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos, fíjense, para train tenemos 16.500 filas y para validation nos quedamos con 4.100 filas, ¿sí? Vamos entonces ahora a implementar este modelo de regresión lineal. Para eso puedo importar desde scikit-learn este objeto, linear regression, me crea una instancia de ese objeto y le hago un fit. Este fit lo que hace es entrenar. Fíjense que el fit recibe el x de train y el y de train, o sea, recibe todas las variables que vamos a usar para predecir del set de entrenamiento y la variable objetivo a predecir del set de entrenamiento. Y fíjense, una vez que ya entrenó, con este, con este atributo puedo obtener los coeficientes del modelo, ¿sí? Estos son los beta que habíamos hablado antes, ¿se acuerdan? Este es el beta sub 0, beta sub 1, beta sub 8 sería. Y con el intercept puedo obtener el beta sub 0, ¿sí? Esa ordenada al origen, digamos. Entonces, algo que estaría bueno es decir, bueno, yo con esto ya puedo hacer una predicción, porque yo tenía la fórmula del modelo, ¿sí? Acuérdense que el modelo era esta ordenada al origen, el beta sub 0, más el beta sub 1 por el valor del x sub 1, más el beta sub 2 por el valor de x sub 2. Entonces, por ejemplo, fíjense qué pasa si hacemos la primera predicción, si agarramos el set de validación, nosotros tenemos estos, en validation tenemos estos datos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero predecir para esta primera fila de validación? Entonces yo tendría que agarrar y hacer, bueno, menos 36,66 más 4,15 por este coeficiente de acá, más 15 por este coeficiente de acá, más 6,19 y así para todas las columnas de esta primera fila. Y con eso yo obtendría mi predicción. Fíjense, acá lo hice esto, ¿no? Acá tengo el beta sub 0 más la suma de todos los otros beta multiplicado por cada uno de las observaciones de mi fila. Esto lo hice para el primer elemento del set de validación. Y la predicción que me da es 1,82, ¿sí? Bien, esto es algo que no lo tienen que hacer ustedes a mano. Ya tenemos un método que tiene el linear regression, el objeto linear regression de scikit-learn, que es este predict, ¿sí? Yo le paso todo mi set de validación, mi X de validación, y me devuelve las predicciones que hizo, ¿sí? Fíjense que la predicción que dio para la primera fila del dataset de validation es la misma que hicimos a mano acá, ¿sí? A lo que voy con esto, la idea, esto no lo van a tener que hacer así en el trabajo práctico, pero está bueno que entiendan que no es magia, no es mágico que da 1,82, sino que es simplemente hacer esta suma de acá, de los coeficientes más el beta sub 0, y multiplicarlo por cada uno de los elementos de X, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos el modelo entrenado y listo, tenemos que, como habíamos hablado, ver qué métricas tiene, ¿sí? Cuán bien funciona este modelo. Vamos a usar, por ejemplo, las dos que vimos en la clase, que son el mean absolute error y el mean square error, ¿sí? El error cuadrático medio y el error absoluto medio. Ya lo podemos importar desde scikit-learn y le pasamos los datos de validación. O sea, le pasamos los valores reales de validation y los valores predichos para validation. Y acá me tira el error, ¿sí? Y lo mismo con el mean square error. Bueno, acá están los i de validación y los i de predicción.
O sea, perdón, estos son los predichos y estos son los reales. Entonces, fíjense, por ejemplo, para el primer elemento, el valor real, para la primera fila de validación, el valor real era 1,3 y nosotros hicimos una predicción de 1,82. Para el segundo, el valor real era 2,29 y nosotros hicimos una predicción de 2. Y así con todos, ¿sí? Bien, ¿alguna duda de esto? Si no, pasamos ya con clasificación. Bárbaro, bueno. Pasamos con clasificación. Para la parte de clasificación vamos a hacer lo mismo, algo parecido. Y acá vamos a usar otro dataset que tiene un label categórico, ¿sí? Vamos a usar este dataset de cáncer de mamas, ¿sí? Es un dataset también conocido que está dentro de la librería de scikit-learn. Acá me lo traigo como data frame. Y los voy a mostrar un poco. Perdón, yo había achicado la letra. Acá les muestro un poco el data frame, ¿sí? Lo que tiene esto es para cada fila representa una muestra de tejido de tejido orgánico, digamos. Y fíjense que tenemos, por ejemplo, acá este min radius. Este min radius lo que implica es, por cada una de esas muestras de tejido, parece que lo que se analizó, después pueden investigarlo mejor si les interesa, ¿no? Este dataset, pero les cuento un poco para que estén en tema. Para cada muestra de tejido se analizó las diferentes células y se tomó, por ejemplo, el promedio de los radios de las células, el promedio de la textura de esas células, el perímetro promedio que tenían esas células y así con cada una de esas cosas. Y tenemos los min, o sea, tenemos los promedios, después tenemos columnas de desviación estándar y tenemos los peores escenarios. O sea, fíjense que tenemos, para cada muestra de tejido, por ejemplo, tenemos el worst area, ¿sí? Tenemos el área más grande que tuvo alguna de las células de ese tejido, ¿sí? Entonces tenemos en este data frame 569 filas y 31 columnas. Perdón, y me faltó mostrarles acá la columna target, ¿sí? Esta columna target es si ese tejido finalmente fue o no fue cáncer, ¿sí? En el caso de 0 implica que sí en este dataset y el 1 implica que no fue. Bien. Vamos a hacer algunos plots para entender un poco mejor esto, ¿sí? Fíjense, tenemos un 37% de tumores malignos, digamos, y un 62-63% de tumores benignos. Después acá vamos a hacer una distribución de, por ejemplo, el, el- el radio promedio de las células de las muestras de tejido para ambas clases. Entonces, fíjense, de vuelta estos gráficos ya nos permiten entender la variable objetivo, lo que nosotros queremos predecir. Funcionan ya como un modelo muy simple de Machine Learning, ¿sí? Entonces, pueden ver que, por ejemplo, para los tumores que son benignos, el radio promedio es menor generalmente que para los que son malignos, ¿sí? Después podemos hacer, por ejemplo, este plot, este scatter plot de acá, que lo que muestra es el perímetro promedio comparado con en función de la simetría promedio y tenemos todos los puntitos graficados, los rojos son los que fueron malignos y los verdes los que fueron benignos, ¿sí? Y, y bueno, esto también ya nos sirve un poco para entender nuestras variables y nuestra variable objetivo. Fíjense, podríamos ver que la simetría no nos ayuda mucho a predecir, ¿no? Porque a medida que yo me muevo en el eje horizontal, no cambian mucho los colores de los puntos. En cambio, por ahí, a medida que yo me muevo en en el eje vertical, podemos ver que el perímetro sí un poco nos indica que hay una diferencia entre estas dos clases, ¿sí? Bien. Y después, bueno, acá hice un gráfico en 3D también para jugar un poco con nuestras variables que tenemos. Y fíjense, tenemos en un eje tenemos la simetría, en el otro tenemos el smoothness, que sería la suavidad del tejido, y después tenemos la concavidad. Y acá tenemos los diferentes puntitos, los rojos obviamente son los malignos y los verdes son los benignos. Y también de alguna forma podemos ver, ¿no? Ya podemos usarlo como una especie de modelo. Y no sé, la simetría, como habíamos visto antes, no nos da mucha información, ¿no? Tenemos en este eje de la simetría, están repartidos los datos, ¿no? Después, pero podemos ver, por ejemplo, que en el de la concavidad
nos cambia. Fíjense que a medida que me muevo en este eje, la parte más baja sí tiene tumores más bien benignos y la parte más alta tiene tumores más bien malignos. Y si nos movemos en este eje, en el de la suavidad, tampoco nos da mucha información, ¿no? Entonces, bueno, estos son gráficos que ustedes pueden hacer para entender un poco la variable que se quiere predecir y ya utilizarlos de alguna forma como para entender qué estamos haciendo, ¿sí? Después, bueno, acá vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos a separar el target, vamos a separar el label que queremos predecir. Entonces me quedo con, en X me quedo con las 30 columnas que voy a usar para predecir. Y en Y me quedo con el label que yo quiero predecir, ¿sí? La variable objetivo. Y como habíamos visto, en estos casos, fíjense en el data frame, a ver si lo podemos ver. Vamos a verlo acá. Fíjense que tenemos columnas que tienen diferentes escalas. Por ejemplo, esta columna de acá tiene valores entre 0 y 1 generalmente, ¿no? Valores bastante chicos. Y de repente por ahí tenemos esta columna de acá que toma valores de 25, 184, 152. Y si vamos a usar KNN, por ejemplo, para clasificar, esto nos puede afectar, como habíamos visto antes, ¿no? Las columnas que tienen una escala mayor pueden opacar en los cálculos de distancia las columnas que tienen una escala menor. Entonces, para eso vamos a escalar los datos. Podemos utilizar este objeto estándar scalar de sklearn, ¿sí? Obtenemos esta instancia del objeto y, fíjense, me creo un nuevo X con los datos escalados, ¿sí? Porque esto me devuelve un array con los datos, no me lo devuelve en data frame, ¿sí? Así que me creo un nuevo data frame X, pero con los datos escalados, ¿sí? Este es el scalar hasta acá y le hago fit transform para que haga un fit y me devuelva el resultado. Entonces, fíjense acá en el X, ya vamos a tener a los datos escalados, ¿sí? Ya todos tienen una escala similar, más pequeña, ¿ok? Bien, hacemos acá también la división en train y en validation. Usamos de vuelta esta función. Acá de vuelta puse random state, ¿sí? Para train nos quedamos con 455 filas y para validation nos quedamos con 114 filas. Bien, y ahora vamos a hacer el modelo KNN. La norma no es entre 0 y 1. ¿A qué te referís? ¿La norma en dónde? ¿Dónde viste la norma? Los datos X que son normalizados. Vi que algunos, Sí. ves, por ejemplo, ahí hay un 2. Claro. En realidad lo que hace esta normalización es le resta el promedio y lo divide por el desvío estándar. Sabes, está bien. Okay. Así que, Usa otro tipo de normalización. claro, sí, habría que investigar un poco mejor a ver si... Vamos a investigar a ver si está a mano. Estándar scalar. Hay varios igual, acá en la parte preprocessing hay diferentes normalizadores. Lo estandariza, claro, a veces le remueve la media y lo divide por la desviación estándar. Sí, creo que no tiene que dar necesariamente entre 0 y 1. Así que... O sea, si no me equivoco, creo que esto te lo devuelve como una distribución normal. Claro, te lo devuelve como una distribución acampanada normal, ¿ok? Con media 0 y variancia 1. Perfecto, se entiende, sí. Buenísimo. Ok, bien. ¿Dónde estábamos? Ok, acá. Para KNN entonces me importo de ese calor me importo el KNN classifier y me importo este randomize search. Vamos a hacer una búsqueda de hiperparámetros, ¿sí? Entonces acá me obtengo una instancia de este clasificador KNN. Y acá me defino algunos parámetros que quiero probar, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto que teníamos el valor de K. Acá lo llaman nneighbors, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a probar con 3, con 5, con 7, 9 y 11.
Después acá tenemos weights, es el algoritmo de pesos, ¿sí? A usar para darle mayor preponderancia o no a los vecinos más cercanos o más lejanos. El uniform le da la misma preponderancia a todos los vecinos y este distance utiliza una inversa de la distancia para darle mayor preponderancia a los vecinos más cercanos que a los más lejanos. Y este P tiene que ver con la métrica de distancia a usar. Este KNN classifier usa esta métrica de distancia que se llama Minkowski distance. Esta de acá. Fíjense, el valor de P es este valor de P de acá, de esta fórmula de acá. ¿Qué pasa? Cuando P es igual a 1, utiliza la métrica Manhattan, de distancia Manhattan. Manhattan distance. Y cuando P es igual a 2, estoy usando la Euclidia. Bueno, ahora no encuentro la fórmula, creo que sería esa, a ver. Claro. Esta sería la métrica, ¿no? ¿Sí? Cuando es 1, fíjense, utiliza la de Manhattan distance. Y cuando es 2, acá esto pasaría a ser una raíz cuadrada y está usando la Euclidean distance. O sea, esta Minkowski distance es una fórmula que se puede transformar, dependiendo del valor de P, en diferentes métricas de distancia. Entonces, para probar con diferentes métricas de distancia, fíjense, esta es la Euclidia, que es la raíz cuadrada y esto elevado al cuadrado. Entonces, si P es 2, esto se va a estar elevado al cuadrado y esto elevado al 1 medio es como tomar la raíz cuadrada. Entonces, para probar tanto la Euclidia como la de Manhattan, por ejemplo, podemos probar con valores de P igual a 1 y P igual a 2. Entonces acá me defino un randomized search CB, esto es porque usa cross validation, le paso el modelo que voy a usar, le paso la distribución de los parámetros que yo quiero probar, le paso NITER, que es la cantidad de combinaciones que quiero que pruebe, ¿sí? Fíjense, acá nosotros tendríamos, ¿cuántas combinaciones tendríamos? 3, 4, 5, 5 por 2. O sea, tenemos varias combinaciones acá que podemos probar, ¿sí? 5 por 2, 10, más por 2, 20. Tenemos 20 combinaciones a probar. Yo le digo probar 5 de esas 20. Le paso de vuelta acá el random state. ¿Por qué? Porque este es un randomized search, ¿sí? Va a probar combinaciones aleatorias. Si yo estuviese usando grid search, como prueba todas las combinaciones que tengo, ahí no le tengo que pasar en random state. Y algo muy importante es que le paso el scoring que quiero que utilice. O sea, yo quiero que vos me devuelvas la mejor combinación posible de hiperparámetros, pero utilizando el scoring que yo necesito, ¿sí? Yo quiero optimizar este scoring, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quisiera usar la accuracy, acá le pongo accuracy, ¿sí? Entonces, hago esta búsqueda de hiperparámetros. Como tengo pocos datos y pocas combinaciones, es bastante rápido, pero en el TP por ahí si tienen muchos más datos y más combinaciones, probablemente les puede llevar un tiempito. Acá esto se va a hacer en el feed, ves que se hizo casi instantáneo, pero dependiendo de esas cosas que les digo, puede tardar mucho más. Y acá le pido que me dé los mejores parámetros que encuentro, los mejores hiperparámetros, ¿no? Y fíjense, en este caso me devolvió que el mejor que encontró es K igual a N. ¿Por qué no me devolvió el de pesos y el de P? Porque está usando los default, ¿sí? Los default en este caso es la métrica de distancia uniforme y P igual a 2. Eso sí lo pueden buscar en la documentación de sklearn. Sklearn KNN classifier. Por eso no me lo muestra acá cuando yo le pido acá que me diga los mejores parámetros, no me muestra el valor para el peso y para el P porque usa los default. Fíjense acá, KNN classifiers, el weights usa como default el uniforme y el P utiliza como default el 2. Bien. Fíjense algo, ¿no? Algo interesante. Acá el valor de K me dio 11. Y yo había probado, ¿qué valores de K había probado? 3, 5, 7, 9 y 11. O sea, me está devolviendo que el mejor que encontró es K igual a 11. ¿Qué tendríamos que pensar nosotros? Bueno, por ahí nosotros tenemos que probar más combinaciones, porque si me dio justo en el límite, puede que el óptimo no sea 11 y por ahí es 13, por ahí es 15 o más. Entonces, cuando pasa eso, que la mejor combinación de hiperparámetros le da en uno de los valores posibles que pusieron en el extremo, entonces ustedes tendrían que probar, hacer una nueva prueba. Está bueno que esto lo dejen en el TP, ¿no? Por ejemplo, si ustedes prueban estos valores, les da 11, dicen, bueno, agarran, escriben, como esto me dio 11 y yo probé hasta el valor 11, voy a hacer una nueva prueba con valores mayores para acá, para ver si el 11 es verdaderamente el óptimo o si es que hay más
hay valores más óptimos todavía, ¿no? Bien, acá me quedo con el Best Estimator. Básicamente, acá en el model me estoy quedando con un KNN con los parámetros óptimos, ¿sí? Me lo devuelve esto el Randomized Search. Y acá, entonces, acá entreno el modelo ya con los parámetros óptimos, los hiperparámetros óptimos. Entonces, le paso el X de train y el Y de train. Entonces, acá yo ya tengo el modelo entrenado. Una vez que tengo el modelo entrenado, entonces podemos hacer algunas métricas. De vuelta, importamos de sklearn, podemos importar esta Confusion Matrix y el Accuracy Score, por ejemplo. La Confusion Matrix, ¿se acuerdan lo que era, no? Era lo que vimos acá. Lo que vimos acá, ¿no? Esta que está acá, nos devuelve los verdaderos negativos, los verdaderos positivos, etc. Fíjense, para eso yo necesito pasarle la Confusion Matrix, necesito pasarle los valores reales de validación y los valores predichos por mi modelo para que pueda hacer la matriz. Entonces, para obtener los valores predichos por el modelo, hago model.predict y le paso los datos de validación. Y me devuelve este ePrediction. Y acá le pido que haga la matriz. Podemos hacer un plot para que quede más lindo. Y acá se ve la matriz, digamos, ¿sí? Fíjense, cuando el valor real es 0, yo predigo como 0 34 casos. Cuando el valor real es 1, yo predigo como 0 un solo caso. O sea, me equivoco en un solo caso. Y cuando el valor real es 0, yo predigo como 1 en 2 casos, me equivoco en 2 casos. Y cuando el valor real es 1, yo predigo como 1 77 veces. Entonces, fíjense que hay 3 casos en los que yo me estoy equivocando. En el que el modelo se equivoca. Entonces, el accuracy podemos calcularlo con este método que viene de sklearn. 0,97, una accuracy excelente. Y podemos calcular estas otras métricas que habíamos visto, la sensibilidad, la especificidad, ¿sí? Acá lo que hago es obtengo los valores de la matriz de confusión, ¿sí? Ustedes en el trabajo práctico seguramente la consigna les pida una métrica a optimizar. Seguramente sea el área bajo la curva ROC, que esta se calcula con este método ROC-OutScore de sklearn. Hay que pasarlo a STR para que... Esto lo paso a STR porque necesita, a ver, claro, este ROC-OutScore creo que necesita que los I que le paso acá no sean numéricos, que sean categóricos, digamos, por eso lo paso a string. Y el área bajo la curva me dio 0,99, o sea, fantástico. Fíjense, para la métrica esta yo le paso los valores de validation reales y después le pido acá que prediga los valores, acá tengo los valores predichos por el modelo, ¿sí? Bien, para Logistic Regression va a ser bastante similar. Me importo el Randomized Search, el Logistic Regression, me creo una instancia de Logistic Regression y acá le pongo algunos parámetros que puede probar. Estos parámetros no están mencionados, no los mencionamos antes, porque tienen que ver con lo que con penalidades que utilizan para calcular los parámetros, los beta, ¿sí? Esto es para que por ahí algunos parámetros no, para darle peso a algunos parámetros y qué sé yo, pero eso tiene que ver con los cálculos, para el cálculo de las estimaciones y bueno, no era tan importante, pero lo pueden optimizar acá, ¿sí? Fíjense, estos son diferentes algoritmos de penalidades. Podemos entrar acá a Logistic Regression y ver, hay un montón de otros hiperparámetros que se pueden optimizar. Fíjense, habíamos dicho cuál estamos optimizando, el penalty. Y tenemos diferentes algoritmos de penalidades, ¿sí? Lo mismo, el C también es un valor que se utiliza para una regularización en el momento de hacer las estimaciones de los parámetros, ¿sí? Bien, acá probamos con algunos de estos parámetros, los definimos acá y hacemos lo mismo, ¿no? Usamos un randomized search, le pasamos el modelo, le pasamos los parámetros que queremos probar, la cantidad de iteraciones que queremos que haga, random state y el scoring. Hacemos un fit de los datos y acá me tira algunos warnings
Ahora vamos a ver cuando hagamos el fit. Miren, a ver si efectivamente pasa lo que pienso. Acá me tira los mejores parámetros que encontró. Fíjense, para C el mejor que encontró es 0,1. ¿Ok? En este caso, si encontró 0,1, por ahí lo que podría hacer es probar valores más, hacer como un zoom, digamos, y por ahí probar con valores más cercanos, ¿no? ¿Qué pasa con 0,2? ¿Qué pasa con, no sé, 0,05? ¿Sí? Y para el penalty no me dio acá ningún resultado porque está usando el default, porque el óptimo fue el default, es decir, este L2. Bien, entonces acá obtengo el best estimator y le hago fit. A ver si... Ok, no pasó. Lo que podría llegar a pasar acá es que tire algunos warnings porque, como yo había dicho, este modelo, los parámetros del modelo se calculan con el método de máxima verosimilitud y se resuelven de forma numérica. Estos métodos numéricos, como habrán visto en análisis numérico, son métodos iterativos y que en algún momento convergen. Lo que pasa es que Logistic Regression tiene acá uno de los hiperparámetros, que es este max iter. ¿Ven? La máxima cantidad de iteraciones para converger. Y el default es 100. Entonces, por ahí a veces llega a las 100 iteraciones y no converge. Entonces, te tira algún warning diciéndote que no convergió. Entonces, nada, puede pasar eso. Pueden aumentar la cantidad de iteraciones y se soluciona. Bien, y finalmente entonces hacemos una evaluación del modelo. Hacemos lo mismo, ¿no? Agarramos la Confusion Matrix, la Accuracy Score. Obtenemos las predicciones. Usamos el Model Predict, le pasamos los datos de validation. Obtenemos la Confusion Matrix. Ah, y acá me tira este error de... Claro, que los datos tienen que ser... A ver, como habíamos hecho antes. Claro, yo lo pasé esto... A ver, y validation lo pasé... A ver... Porque para uno de los métodos anteriores yo necesité pasar, ven acá, yo necesité pasar este eValidation a string y ahora yo lo necesito que sean números de vuelta. Entonces, vamos a ver si se puede solucionar así. Está un poco lento el collab. Ahí va. Ahí lo pasé, porque yo para uno de los métodos anteriores lo necesitaba que fuese categórico y ahora necesito que sean de vuelta números para que pueda hacer el cálculo de la Confusion Matrix. Le hacemos un plot a esta Confusion Matrix y bueno, acá ven, hay un caso en los que el modelo se equivoca de todos los que había. Y bueno, podemos hacer un print del accuracy score, le pasamos los valores reales de validation y los valores predichos. 0,9 de accuracy. Y para no caer en esos casos que yo les decía antes, podemos probar con qué pasa con estos valores de acá, las métricas de sensibilidad y especificidad, y también dan muy bien. Estos casos también hay que tener en cuenta que son datasets que están hechos para entender y practicar la regresión y la clasificación. Los datos están muy lindos, se sabe que andan bien. En el TP puede que no pase esto, ¿no? Puede que los datos sean un poco más feos, que tengan más cantidad de casos, entonces las métricas no le van a dar tan lindas, ¿sí? Bien, y bueno, finalmente hacemos el cálculo del área bajo la curva ROC, que es probablemente la métrica que van a tener que usar para el TP. Y también da 0,995, que es casi perfecto, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna duda de todo esto que estuvimos viendo? Profe, yo tengo una consulta con respecto a lo que calculamos como hiperparámetros. Sí, Que vos decías que si, por ejemplo, daba en un extremo, como que sí, deberíamos agrandar los parámetros y cosas así. El tema sí. con eso es que estamos usando tipo cosas random, entonces, ¿es seguro de que si dio en un extremo tiene sentido que tenga que ser más grande? ¿O es como que capaz que tuvimos mucha Claro. suerte y
Sí, no es seguro. Si estás usando Randomized Search, no es seguro. Es probable. Si estás usando Grid Search, sí es seguro, ¿no? Claro, ok. Ahí, a ver, si usás Grid Search, ahí sí te digo, si vos te dio un valor en el límite, entonces sí, quédate, hacete un zoom o agrandá, digamos, o agrandá los valores posibles que tenés. Si estás usando Randomized Search, creo que hay una forma de pedirle al Randomized Search que te vaya mostrando las combinaciones que fue probando, como para que vos tengas una idea y más o menos te des cuenta. Por ahí siempre probó, no sé, en el caso de los vecinos, por ahí probó siempre 11 y no sé, es un caso muy particular que no probó otros valores de vecinos. Pero sí, a medida que vos aumentes la cantidad de combinaciones que pruebes, seguramente más probable va a ser que no sea el óptimo y que tengas que hacer un zoom. Pero sí, no es algo. Si usas Randomized Search no estás seguro. Si usas Grid Search, sí. Ok, ¿y hay alguna manera de obtener el número de iteraciones correctas que vendrían a ser para el randomized search con respecto al número de grid, por ejemplo? Es que no hay un número correcto, ¿no? Porque depende del tiempo que vos le querés dedicar. Vos pensá, acá habíamos visto, por ejemplo, para KNN que teníamos 20 combinaciones posibles de hiperparámetros y probamos 5 nosotros. Ahora probamos 5 y anduvo rapidísimo, entonces podríamos haber probado las 20. ¿Qué pasa? Esto, te digo de vuelta, se ejecutó de forma instantánea, pero si vos tuvieses, no sé, millones de datos, millones de filas, si vos tuvieses modelos más complejos todavía, la ejecución no es instantánea, puede tardar minutos, puede tardar horas. Entonces, ¿qué valor, cuántas combinaciones probar? No hay un valor que vos, es probar hasta que, si vos podés probar todas, probá todas. Y Claro, si no, es probá todos hasta los que que te dé la puedas. paciencia. Todos los que tu tiempo y Claro, paciencia te dé. Ok, claro. perfecto. Gracias. Bien, de nada. ¿A partir de qué número sería una mala métrica? Pregunta Valentina. Eh, Mirá, depende del caso, ¿no? Para el caso de la curva del área bajo la curva ROC, por ejemplo, cuanto más cerca de 0,5 esté, va a ser peor, por lo que habíamos dicho antes, ¿no? Necesitamos que el área sea lo más grande posible, o como habíamos visto también, que el área sea lo menos posible, y eso significaría que estamos en el caso del peor clasificador, pero como habíamos dicho, si siempre predigo mal, entonces es fácil predecir bien. Entonces, en el ROC, en la curva ROC, si vos estás cerca de 0,5, es malo. Siempre cuanto más cerca de 1 estés, mejor. Y después para la accuracy y para la sensibilidad, depende del caso, ¿no? Seguramente en el TP nosotros les vamos a decir qué valor esperamos que tenga o a partir de qué valor deberían darles, pero no sé, por ahí estamos haciendo una predicción de algo que es muy difícil, no sé, algo que esté relacionado con la medicina, muy difícil, y por ahí, no sé, un valor de una accuracy de más de 0,4 es perfecto, es ideal quizás. Depende del caso, ¿no? No es que hay un número exacto, ¿sí? ¿Qué cambiaría si el cálculo de la ROC te tira 0,01? Digo, para invertir el resultado. Em, no, bueno, si vos obtenés las predicciones, por ejemplo, vos obtenés el modelo, ¿no? Calculás el AUROC y te da 0, 0,1. Es decir, estás en el peor clasificador posible, siempre clasificás mal. Entonces, bueno, cuando vos obtenés las predicciones acá, por ejemplo, en este IPRED, yo le digo al modelo, hacé las predicciones. Y bueno, simplemente es cambiar las clases al revés, dar las vueltas, ¿no? Sería. Y con eso ya tendrías el mejor clasificador posible. O sea, acá, ¿no? Yo obtengo el modelo, imagínate que el modelo es tan malo que me da un AUROC de 0,01, por ejemplo, como vos decías. Entonces las predicciones que yo obtenga acá en el IPRED van a ser todas al revés. Entonces sería tan simple como a las que son 0 ponerles un 1 y a las que son 1 ponerles un 0, ¿no? A ver si, fíjate. IPRED es un array con ceros y unos. Entonces, si te pasa ese caso, tendrías que cambiar todos los ceros por unos y todos los unos por ceros. Y ahí ya tendrías el mejor clasificador. Bien, y acá eh, Lucas pregunta, yo tengo una duda, el valor que te da en AUROC, el 0,95 que era, eso quiere decir que el modelo es óptimo, y de ser así, ¿qué se puede concluir eso? Claro, si te da un AUROC de 0,95, quiere decir que el área bajo la curva ROC es 0,95 y el valor máximo que puede tomar es 1. O sea, sería como un 95%, digamos, de precisión, podemos llamarlo de esa forma. Y es bastante bueno eso, se puede concluir que es un modelo bastante bueno. Es lo que decía antes, ¿no? Cuanto más
cercano a 1 estés y más lejos de 0,5 estés, va a ser mejor el modelo, ¿sí? Si mis labels están dados como categorías, pero ordenadas, ejemplo, muy de acuerdo, como suele preguntarse a las encuestas, ¿se transforma o se tratan como categorías? ¿Se transforma en qué te referís? ¿Se transforma en números? A números, sí. Mirá, creo que tendrías que transformarlo en números, pero no estoy seguro si los métodos estos de sklearn soportan también labels que sean categóricas. Desde ya te digo, si tenés variables predictoras categóricas, o si en X vos tenés algo que son texto, eso sí lo tenés que transformar, ¿sí? A números, sí o sí. El label por ahí te puede quedar como un texto, como un string. Creo que lo soporta sklearn, ¿sí? Pero si no, no es complicado, lo transformás en números y listo. O sea, haces que muy de acuerdo sea 5, de acuerdo sea 4 y así hasta llegar al 0, por ejemplo, o al 1. Creo que la categoría te lo soporta que sea string, pero sí o sí los números, la parte del X, las variables predictoras van a tener que ser numéricas. Claro. El tema que transformación es mejor es que acá no importa para el tema del label qué transformación usar, ¿no? Tenés que usar clases, porque no es que las va a usar estas clases para entrenar. Para entrenar utiliza los datos de X, digamos, ¿sí? Así que no importa si le pones 1, 2, 3, 4, o si le pones true o false, o si le pones lo que le quieras poner. Eso no va a afectar a tu modelo, digamos. O sea, los que vas a tener que transformar en algunos algoritmos de categorías a números, ahí te pueden afectar cómo funciona después la categorización, pero el label es el label, ¿no? Claro, para el ejemplo que yo dije, los días de la semana, esos imagínate que vos tenés una columna que representa los días de la semana en la parte de X. O sea, si vos querés usar los días de la semana para predecir otra variable, Y, en ese caso sí lo tenés que transformar, ¿no? Si los días, por ejemplo, si los días de la semana te vienen en formato string, lunes, martes, miércoles, jueves, lo tenés que pasar a un número, sí o sí. Eso lo vamos a ver después en la clase de Feature Engineering, en un par de clases. Y ahí lo que yo dije es que, bueno, si vos tenés los días de la semana representados con números de 0 al 6, por ahí te conviene aplicar una transformación trigonométrica para que se repita ese ciclo, digamos, ¿no? Pero eso es si la variable días de la semana no es el label a predecir, si es una de las variables que vos vas a usar para predecir el label, ¿ok? Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ahora en un ratito les pongo por el Slack el link al collab y el link a la PPT. Sí, después cuando subimos el video de la clase Ah, lo bárbaro, linkeamos en la descripción también. bárbaro, genial. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias Ignacio por la clase, muy buena. Y nos vemos el lunes. Sí, el TP seguramente el lunes, ¿no, Dami? Sí, sí, podemos lanzarlo el fin de semana y el lunes lo comentamos, si no el lunes directamente lo hablamos. Bárbaro. Fue la clase. Voy a parar de grabar. ¿Dónde está? Chau, chau.